Listo, ya está grabando. Gracias, Rocío. Ok, entonces, solo para ir recordando un poquito de la clase del día de ayer, nosotros estábamos en trastornos hemodinámicos. Habíamos dicho que justo todos estos tienen que ver más que con, no solo con los componentes celulares, sino también con el flujo y volúmenes de agua y la alteración del transporte de estos. Habíamos dicho que había un desbalance hídrico de diferentes maneras, ya sea por deshidratación, hidrataciones, redistribución corporal, pérdida por cambio de presión osmótica, por cambio de presión oncótica, todo eso iba a causar un desbalance. Habíamos mencionado todos estos. Edema, ¿se recuerdan? O hidropesia, era la acumulación de líquido en algún tejido o en alguna cavidad. Hiperemia y congestión. La hiperemia habíamos hablado que es el aumento de flujo sanguíneo, que podía ser activo o pasivo, dependiendo de si era activo, era que era eh, arterial, porque había mayor flujo bombeado hacia ese tejido, o el pasivo, que era por una falta de retorno de líquido. Entonces, este se estancaba y mirábamos una diferencia no solo en volumen, ambos mirábamos inflamación o hinchazón, pero cuando estábamos teniendo una hiperemia activa, eh, mirábamos unas tonalidades más rojizas propias de la sangre que está llegando con mayor intensidad versus si era una pasiva, teníamos signos más de cianosis, coloraciones más púrpuras por el estancamiento de estas células. Eso era más o menos lo que habíamos dicho ayer. Eh, ¿Se recuerdan? Solo la lanzo ahí, vamos a ver entre los participantes de la clase de hoy, cuál era la que era siempre patológica. Catherine Celeste, ¿estás por ahí? Sí, la pasiva. La pasiva. Porque si hay hiperemia pasiva es porque hay una falta de fuerza de retorno. Mientras, Mélida, no sé si me podrías mencionar en hiperemia activa una que sea fisiológica. Mélida Calel. Ahorita no me recuerdo. ¿Ok? ¿Alguien que me levante la mano y me lo mencione? Así que me habían levantado la mano, pero es alguien que estaba El intentando. ejercicio. El ejercicio es una y Clarisa, ¿tuviste la que comentó Clarisa o fue alguien más? Ah, sí, sí, iba a decir eso. O cuando enrojecimiento por por una temperatura extrema como el calor. Ajá. Enrojecimiento por calor. Ojo que enrojecimiento por calor y quemadura son cosas diferentes. El enrojecimiento es fisiológico, pero la quemadura, dependiendo si es de segundo o tercer grado, puede ser patológica. Eh, Eso, entonces habíamos hablado de eso y todas esas, tanto el edema como las hiperemias, eran internas, no escapaba fuera de los vasos o fuera de las cavidades el líquido. Ya cuando tenemos un escape de los vasos y demás, habíamos visto la correlación y todo esto, y nos habíamos quedado en las hemorragias. Entonces, las hemorragias habíamos dicho que ya era la salida de la sangre del aparato circulatorio, ya sea por extravasación o de origen cardíaco, y dependiendo de cómo era la pérdida, podía ser aguda, crónica o recurrente. Habíamos visto también, dependiendo de cómo eran las manchas o la acumulación de estas, eran petequias. Las petequias habíamos dicho que eran las similares a cuando se da sarampión o se da varicela, que eran pequeñas y que siguen siendo lesiones y siguen siendo como escape de sangre, pero eh, en forma muy pequeña. Sugilaciones o las púrpuras, que podían ser ya sea secundarias, habíamos dicho, como a, a escorbuto, a trombocitopenia o enfermedades inmunológicas como la púrpura trombocitopénica, que es justo por una disfunción en la fisiología o en la actividad normal de
la cascada de coagulación y los factores de coagulación. Entonces, habíamos visto que patogenia podía ser de dos formas. ¿Se recuerdan? Rexis es ruptura. Entonces, si es hemorragia por rexis, había rotura de una arteria, de una vena, y por lo tanto estas se iban a alojar en cavidades o enfermedades hemorragias infiltrativas, mientras si era por diapedesis era por lesiones endoteliales o de la membrana basal. Y por lo tanto aquí van a haber equimosis y colecciones hemáticas mayores. Entonces tenemos ruptura y tenemos diapedesis. Creo que en este nos habíamos quedado al fin de que había hemorragias también por el trastorno de la homeostasis, como habíamos dicho. Si hay petequias de causa inaparente, pueden haber alteraciones en las plaquetas. Estas alteraciones pueden ser ya sea por fármacos, por enfermedades inmunológicas o por algún otro agente, incluso por enfermedades infecciosas, mientras que si hay copiosas entre traumatismos, pues ya no era tanto en plaquetas, sino era más a factores de coagulación. Y había contado esta historia de el paciente que tenía hemofilia y que había cometido un crimen y se tiraba al piso para tener hemorragias y que lo tuvieran que ingresar con tal de no ir a la cárcel. Entonces, hasta aquí nos habíamos quedado el día de ayer. No sé si tienen alguna duda con este breve resumen. Si no, pónganme sus manitas ahí. Ok. Entonces, habíamos dicho también que las hemorragias externas, pues ya todo lo anterior era interno, había extravasación, pero se quedaba en tejidos, o se quedaba a nivel de piel, etc. Pero si es una hemorragia externa, esta ya va a salir del cuerpo, traumatismos, exsanguinación. Si es una hipovolemia bastante fuerte, pues incluso podría provocar la muerte. Y dependiendo de la vía en donde nosotros vamos a perder esa sangre o el sitio de origen de la hemorragia, hay diferentes términos. Justo por esta cantidad de términos fue que quise que no viéramos esta diapositiva el día de ayer para no saturarlos, pero para eso tienen un glosario nuevamente. Sí, solemos preguntar definiciones en el examen. Entonces, traten de asociar etimológicamente las palabras. Epistaxis, que es cuando tenemos una hemorragia de origen nasal. La hemoptisis es cuando tenemos hemorragia de origen pulmonar, que es expulsada con la expectoración. La hemoptisis es un signo bastante eh, indicativo de enfermedades como la tuberculosis. Hematemesis, que haya vómito con sangre. Melena, que sea una deposición de sangre negruzca, o sea, digerida. Quiere decir de que pues ya está por vías superiores en vez de vías inferiores del sistema gastrointestinal. Hematoquesia sería eliminación de sangre fresca. Entonces veríamos aquí del recto o del intestino grueso para abajo. Estos también pueden tener relevancia clínica. Si nosotros tenemos alguna úlcera gástrica o a nivel esofágico, no vamos a tener o ver eritrocitos en las heces, sino que lo que veríamos sería justo las deposiciones negruzcas, y si hacemos alguna prueba como una sangre oculta en heces, que lo que detecta es la hemoglobina restante, nos saldría positiva. Versus si una persona tiene hemorroides o tiene una úlcera rectal o tiene cáncer colorectal, que todas están en las vías del intestino grueso, lo que nosotros sí veríamos en la muestra sería sangre fresca. Hematuria, se recuerdan que si termina en uria tiene que ver con sistema urinario, entonces sería la sangre en la orina. Menorragia es la hemorragia de origen uterino dentro del periodo menstrual. Esta puede ser prolongada o de manera normal. Y metrorragia si está fuera del periodo menstrual, ya sea por alguna enfermedad también, como el síndrome, creo que ya no se llama síndrome del ovario poliquístico, se me acaba de ir el nombre, pero por tradición se los vamos a decir así, o por alguna otra malignidad. Entonces, estos conceptos, por favor,
Apréndanse, pues. Epistaxis nasal, hemoptisis, expectoración, hematemesis, vómito, melena digerida, hematoquesia fresca, hematuria urina, menorragia dentro del periodo y metrorragia fuera del periodo menstrual. Entonces, esto va a también tener relevancia clínica o una correlación dependiendo de, al igual que estábamos hablando de, de las noxas y de toda la lesión celular, aquí también va a depender. Anteriormente habíamos dicho de la intensidad de la noxa. Aquí, por ser sangre perdida, lo que va a afectar es la cantidad de sangre perdida. El sitio de la hemorragia, no es lo mismo que yo tenga una hemorragia en el brazo porque me corté con una tijera a que tenga una hemorragia porque perdí la pierna o de vías más centrales, ¿no? Corazón, pulmones, de la cabeza, ¿no? La duración de la hemorragia, la recurrencia también, si son pérdidas cortas, si son pérdidas cortas, pero son por bastantes veces, también puede generar anemia u otras enfermedades y otros factores como la edad, el estado general, síndrome metabólico, etc. Entonces, ¿cuánto de sangre ya puede significar una pérdida o una enfermedad más grave? En adultos podemos perder hasta 500 ml sin consecuencias adversas. Por eso, pues la mayoría de veces cuando donamos sangre es un volumen no tan alto. Si ya perdemos de 1 litro a 1,5 litros, ya podemos entrar en un shock hipovolémico. Esta descompensación de volumen, pues ya la podemos empezar a seguir. Tendríamos que compensar ya sea con una transfusión o con sueros o con un sustituto de sangre y mayor a 1,5 litros, pues ya puede llevar a consecuencias graves como la muerte. En el caso de hemorragias crónicas, como les decía, si es poquito pero es recurrente, como en el caso de úlcera gástrica, úlceras en general en el sistema digestivo, también por metrorragia, pues se puede causar anemia, menstruación profusa o en mujeres debilitadas, como les decía, también anemia, y hemorragia cerebral, aquí puede haber un derrame o una, como le habíamos dicho, embolia, etcétera, que ya puede llevar a síntomas más fuertes como la parálisis y la muerte. Entonces, ¿dudas con esta correlación clínico-patológica? Sí, no, a ver. Ok, entonces, esto es la primera parte. Si no tenemos dudas, igual son las y 23, creo que es muy buen momento para que, como les digo, estamos a tiempo, estamos más adelantados que la otra sección. 5 minutos de receso y a las 1:30 continuamos con la segunda parte de esta clase. Vayan por agua, estírense, vean el cielo, no sé, está lloviendo.
Bueno, volvemos. Espero hayan tomado un poco de agua, se hayan estirado. Segundo, parte de avisos. Y ya se le subió la hoja de trabajo número 2, si no estoy mal. Ayer le dijimos a Alex que se la subiera. Y pues para si no lo han visto, tienen que realizar un esquema sobre principales cambios adaptativos, defina cada cambio y coloque cada uno con un ejemplo fisiológico y uno patológico. Entonces eso lo pueden investigar en libros, artículos, etcétera. Segundo, tienen que hacer un esquema sobre las fases de la necrosis, utilizando como base la línea en el tiempo. Recuérdense que vimos uno de la necrobiosis, necrofarenosis, necrólisis. Entonces eso sí lo tienen que esquematizar. Ahí sí dice escriba y dibuje cada fase. Entonces, como dice dibuje, sí esperaría ya sea que sea un dibujo electrónico en tablet o un dibujo esquemático a papel y lápiz o papel y crayones, que lo hagan. Y por último, el mismo cuadro comparativo que yo les enseñé, que estaba un poquito general acerca de los tipos de necrosis, los pueden colocar también acá, diferenciando entre la coagulativa, licuefactiva, gaseosa, grasa y gangrenosa. Entonces, como les había mencionado, todas las hojas de trabajo, siempre que se las dejemos, se las vamos a dejar con una semana y con fecha de entrega el lunes de la siguiente semana a medianoche, para que así para la clase del martes, pues ya todos la pudieron haber hecho. ¿Qué les recomiendo yo? Que lo hagan lo antes posible porque la otra semana tienen parciales. El martes es su parcial de anato, entonces espero que el lunes estén estudiando anato y no terminando su hoja. ¿Alguna duda con la hoja de trabajo? Ok. Me da mucha risa que siempre que pregunto veo los mismos 4 nombres que hacen las manitas. Les encargo que un día tal vez me agarre la loquera y ponga asistencia solo por las manitas que vea. Pero bueno, entonces yendo a cuando son risas sí veo más, sí veo que se burlan más de mí. X. Entonces vamos a seguir con los trastornos hemodinámicos. Ya vimos los primeros 3. ¿Se recuerdan? Edema o hidropesia, que es la acumulación de líquido, ya sea en tejidos, en cavidades, etcétera. Hiperemia, que habíamos dicho que es un aumento de flujo, activo si es arterial, pasivo si es venoso, todo lo de la anterior. Y las hemorragias, que ya es un escape o extravasación por ruptura, por membrana endotelial, a igual diferentes partes del cuerpo, o por vía externa, dependiendo si es por vómito, por nariz, sangre en deposiciones digeridas, no digeridas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita en la segunda parte vamos a hablar de los siguientes 4, que es la trombosis, la embolia, el infarto y el choque o shock. Algo muy importante que les quiero aclarar desde esta parte, trombosis y embolia son muy similares. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de trombosis, ese factor o ese elemento que va a estar obstruyendo el paso, el flujo sanguíneo, el acceso de oxígeno, etcétera, va a ser derivado de la coagulación. O sea, puede ser un coágulo, un trombo, si así lo pueden ver. Pero cuando tenemos una embolia, también es un bloqueo, pero el factor no necesariamente tiene que ser un trombo. Puede ser un trombo, pero también puede ser partículas de metales, puede ser células cancerosas, puede ser lípidos, puede ser incluso gases. Entonces, esa es la diferencia entre los dos. Si hablamos de trombosis, es derivada específicamente de productos de la coagulación o de coágulos, y la embolia no va a ser así. Entonces, cuando hablamos de un proceso de trombosis, es la transformación de sangre fluida a un agregado hemático sólido de células y fibrina. Si hay fibrina, básicamente estamos hablando de un coágulo. Entonces, tenemos el flujo sanguíneo normal,
pero en algún punto se activó la coagulación, se empezó el proceso trombótico, se agregan las células y se forman estas masas. Entonces, esto ocurre solo dentro de organismos vivos. Nuevamente, si miramos un proceso trombótico, ese tejido tiene que estar vivo, si no ya pasa a ser necrosis, clases 2 y 3, y normalmente es fuera de los vasos. Entonces, no es que sea una trombosis como tal en los vasos sanguíneos superiores, sino que puede llegar a ser en capilares o incluso ya llegando a los diferentes tejidos. Entonces, cuando hablamos de trombosis, hablamos que el factor obstruyente es un trombo. El trombo es el producto final del proceso de la coagulación, que como les digo, si tiene fibrina, ya es un trombo. Entonces, eso nos está diciendo o nos está dando la pista que ya estuvo el proceso de coagulación. Ya el fibrinógeno se convirtió a fibrina, eso lo van a ver en hematología. Entonces ya este se inicia para prevenir la salida de sangre de un vaso sanguíneo dañado en una situación normal. ¿Qué pasa? A veces esos trombos se pueden extravasar y si el trombo tenía que tapar cierta sección, se va hacia otro tejido y recuérdense que los vasos se van haciendo cada vez más y más pequeños. Si ya llega uno en donde no entra, topa y ya ocurre la obstrucción. Entonces, los trombos en general son opacos, friables, adherentes, justo porque tienen todos estos contenidos de fibrina y demás, y tanto en las venas como en las arterias de pequeño y mediano calibre tienden a ocluir el lúpulo. Entonces, eso es bastante importante, aunque se generen en vías principales, no van a afectar hasta que lleguen a vías pequeñas o medianas, donde si el trombo, a menos que sea muy grande, si yo tengo un trombo que logra viajar de las arterias que van hacia la parte superior de la cabeza y llega a alojarse en uno de los capilares cerebrales, la trombosis se va a dar a nivel cerebral. Se originó más abajo, pero llegó hasta allá. Y cuando este proceso se activa en vasos sanguíneos intactos, hay una trombosis intravascular patológica. ¿Qué quiere decir o por qué? Los trombos por lo general, como dice su nombre, pasan por la coagulación. Entonces, si mi cuerpo está coagulando es porque normalmente quiere cerrar un vaso. Pero si el vaso está intacto, hay un proceso interno que está provocando la activación de ese coágulo y por lo tanto va a ser intravascular porque nunca llegó a tapar ningún lado y patológica porque nuestro cuerpo normalmente no se anda coagulando. Si yo ya tengo coagulación o trombosis intravascular, pues allá tengo un proceso más grande, ¿no? Esto puede pasar en procesos infecciosos, puede pasar en procesos autoinmunes, entonces es bastante importante identificarlos, porque si no ya puede progresar a otras embolias y al infarto, que vamos a ver más adelante. ¿Dudas con la definición de trombosis y trombo? Entonces, ojo con las definiciones también. Si yo hablo de trombosis, estoy hablando del proceso, de la transformación y la formación de ese producto final. Y si hablo del producto final, conformado por células, conformado con fibrina, estoy hablando de trombo. Se los digo porque siempre me los mezclo. ¿Cómo los voy a clasificar? Pues dependiendo de los componentes y de la apariencia macroscópica, tengo de dos tipos, los rojos y los blancos. Los rojos, también llamados de coagulación, que estos se producen cuando la masa coagulada incluye todos los elementos hemáticos. Este suele estar formado en los pequeños vasos, que significa que incluye todos los elementos hemáticos, incluye eritrocitos, incluye leucos, incluye fibrina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si mi trombo no necesariamente está conformado por todos, sino tiene más capas celulares y de fibrina, la fibrina, si ustedes no la han visto, pues es blanquita, es como de color hueso, entonces los trombos que yo voy a formar van a ser blancos o de sedimentación y estos se producen después de haber sedimentado los elementos en los grandes vasos. Entonces, si había un daño o había un proceso de trombosis en una vía mayor o en un vaso grande, probablemente ese fragmento que va a escaparse porque no se logró adherir va a ser únicamente células y fibrina.
todos los otros elementos hemáticos sí se van a quedar en el sitio original, por así decirlo. Entonces, a diferencia de los trombos rojos, estos son brillantes, elásticos, no se adhieren firmemente a la pared vascular y no ocluyen tanto el lumen. Un proceso trombótico normal, pues tiene que disolver nuestro cuerpo, así como forma los trombos, los tiene que disolver para que justo no escapen a otros tejidos. Entonces, los que tienen más probabilidad de disolución son los blancos, mientras que los rojos, estos sí van a causar más oclusión. Entonces, dependiendo de dónde se ubican, esta es macroscópica, rojo-blanco. Ahora, dependiendo de dónde se van a ubicar, primero los valvulares, estos suelen ser pequeños y fibrosos, o sea, alto contenido de fibrina. Estos se presentan en personas debilitadas, adultos mayores, algún proceso crónico, y mimetizan una endocarditis. Entonces, puede ser una endocarditis trombótica estéril o no bacteriana. Recuérdense que la endocarditis es una inflamación del corazón. Lo más común es que sea por un agente infeccioso, como una bacteria o un parásito, pero en este caso, si las válvulas, como dice su nombre, las válvulas cardíacas están con un proceso, se van a inflamar. Por otro lado, tenemos las arteriales, que están adorsados en la pared arterial, como su nombre lo dice. Estos son los típicos de las lesiones ateroscleréticas, eh, como los que habíamos, o como los que ven ustedes en Bioki o en otros cursos de consecuencia de diabetes, consecuencia eh, de una activación de la coagulación, de enfermedades crónicas, síndrome metabólico. Entonces, estos pueden llegar a causar aneurismas aórticos y obstruir las paredes arteriales. Si tenemos de arterias, tenemos también venosos. Entonces, los venosos suelen ser más pequeños y son usualmente las varices. Entonces, estos pueden dar impresión de tromboflebitis, que justo es esta como apariencia azulada, o las personas que ven ustedes con varices, que justo se llegan a ver como hasta las formas de las venas de un color más oscuro, o de los vasos sanguíneos. Y los microtrombos, que son los que se producen por microcoagulación o microcirculación, especialmente en vénulas capilares, que ya son los vasos más pequeños. Entonces, según ubicación, habíamos dicho, tenemos estos 4: valvulares en válvulas cardíacas, mimetizan endocarditis; arteriales, pared arterial, típicos de aterosclerosis; venosos, varices, impresión de tromboflebitis; y microtrombos, microcirculación, vénulas y capilares. ¿Dudas en la clasificación por ubicación de los trombos? Ok. Los trombos murales, como su nombre lo dice, si surgen de las cámaras cardíacas y se llegan a adherir a estas, se van a adherir a las paredes de las estructuras subyacentes, y estas van a provocar un infarto, o lo que conocemos como infarto agudo al miocardio. Entonces, los que generan como tal, póngalo bien, diferenciando a los valvulares de los murales. Los valvulares mimetizan endocarditis, entonces son de las válvulas cardíacas. Los murales se adhieren a las cámaras cardíacas o a las vías principales, entonces ahí se van a obstruir, y estos son los que están asociados a infarto agudo al miocardio. ¿Cómo se da este proceso de trombosis? Es explicado tradicionalmente por esta triada, que es la triada de Virchow. Nosotros, para que ocurra un proceso trombótico, tenemos que tener estos 3 factores: un flujo sanguíneo normal, que puede ser ya sea, si es un trombo fisiológico que se va a dar por una cortadura o por algún proceso que necesita regeneración, pues el flujo se va a alterar, se puede perder, se va a ver mayor comunicación o acumulación de las células sanguíneas y de coagulación. Tiene que haber una lesión endotelial
como tal. Entonces, el tejido que se quiere reparar, para eso es que se quiere formar el trombo, y una hipercoagulabilidad, que igual es activada por las cascadas de coagulación. En una situación normal, pues la lesión es la que activa la hipercoagulabilidad, la lesión es la que provoca el flujo sanguíneo normal, y entre todas hacen que se forme el trombo. Sin embargo, si yo tengo una enfermedad autoinmune que hace que se active la hipercoagulabilidad, no necesariamente tengo que tener una lesión endotelial, y por eso es de que ocurren esta trombosis con flujo intacto o con las vías intactas, ¿no? Que esta es de las más peligrosas. Entonces, la triada de Ver-Virchow básicamente lo que trata de explicar es cuáles son los 3 factores que necesitamos para que se genere la trombosis: lesión endotelial, flujo sanguíneo normal y un estado de hipercoagulabilidad. Estudien eso, esquematícenlo, pongan ejemplos, porque esto viene en el examen casi que de fijo. Entonces, ¿cuál de los 3 factores es el más importante? La integridad del endotelio. La lesión de las células endoteliales puede alterar el flujo sanguíneo y afectar la coagulación, por lo general lo activa. El flujo sanguíneo anormal también puede producir daño endotelial. Si nosotros tenemos una debilidad o un gasto cardíaco disminuido, eso también puede ir, o aumentado también en el caso de la hipertensión, eso puede ir dañando el endotelio y también puede activar la coagulación. ¿Cómo es que evolucionan los trombos? Dependiendo de los siguientes eventos. 1, 2 y 3 son los normales, se podría decir, y el cuarto es cuando ya tenemos algún proceso patológico. Entonces, primero tenemos una propagación. Se acumulan las plaquetas, se acumula la fibrina, se activa de fibrinógeno a fibrina y se hace la obstrucción del daño o del vaso que nosotros se necesite hacer, ¿verdad? Hay una embolización, se separan o fragmentan y se transportan a otros puntos del lecho vascular. Lo ideal es que sea como una embolización de por partes, no el trombo completo, para que si solo es fibrina o solo es un componente blanquecino, como el que habíamos mencionado anteriormente, se va a disolver. También algunas células y algunos componentes del plasma tienen actividad fibrinolítica. Entonces, si la fibrina está por ahí flotando ya formada, va a haber actividad hidrolítica que la va a destruir y por lo tanto evitar que lleguen a tapar otras ubicaciones anatómicas. Pero si estos se mantienen o la herida es constante o el agente infeccioso no cesa y sigue produciendo una respuesta, se va a inducir inflamación con todos los componentes que habíamos mencionado anteriormente, enrojecimiento, pérdida de función, etcétera, y se puede provocar fibrosis. O también se puede recanalizar, que se va a restablecer algún grado de flujo o se va a incorporar a la pared vascular engrosada. Entonces, esto sobre todo en las que hablábamos de aterosclerosis. Sí se va a formar el trombo, no va a desaparecer, pero de alguna manera se va a volver lo suficientemente pequeño para que siga habiendo cierto flujo. ¿Cuál es el problema? Si siguen formándose más trombos, se pueden seguir pegando y tapar completamente esa vía sanguínea, que sería lo que pasa con la aterosclerosis. ¿Qué complicaciones puede haber? Como les decía, si hay una recanalización constante o una fibrosis constante, se va a obstruir el paso del flujo sanguíneo. Es especialmente importante en el territorio arterial. Si tenemos una arteria que está cerca del corazón, es que se da el infarto agudo al miocardio, puede haber embolia trombótica. De esto vamos a hablar ahorita que hablemos de embolias, o puede ser alguna infección también. Si nosotros tenemos una gran cantidad de trombosis, pues estamos más susceptibles también a que sobrevivan ciertos microorganismos, porque tenemos el flujo alterado. ¿Y cuál es la significancia clínica?
pues todas las consecuencias de la aterosclerosis, ¿no? Una oclusión trombótica cardíaco-cerebral, pues son las principales causas de muerte. Lo conocemos como infarto o derrame cerebral, por así decirlo. La embolia pulmonar también es asociada a una alta mortalidad, sin conocer exactamente su prevalencia. Los síntomas van a depender, similar a todo lo que hemos visto antes, del tamaño, del sitio, del aparecimiento y la duración del trombo. Si se disuelve, no vamos a tener un impacto tan grande, o si es en capilares pequeños, incluso en el mismo corazón puede haber microinfartos, que se les dice que la oclusión fue tan pequeña que incluso las personas ni se enteran que tuvieron un microinfarto hasta que ya acumularon varios. O si ya es uno más grande, pues ahí sí va a tener consecuencias más graves. La oclusión de un vaso sanguíneo lo que me va a generar va a ser isquemia, y la isquemia me puede progresar a un infarto. Esto lo vamos a ir comentando, como les digo, alrededor de esta clase. Y la disminución de la luz y del flujo sanguíneo también me puede causar hipoxia. La hipoxia, recuérdense que es falta de oxigenación, entonces va a haber una función disminuida del tejido, y si es a nivel cardíaco, pues también va a haber un fallo cardíaco crónico. Entonces, quedan claras cuáles son las complicaciones de que nosotros tengamos una alteración del proceso trombótico. Básicamente nos podemos morir. Entonces, importante también que repasen acá cuáles son las fases de evolución, qué pasa en cada uno y cuáles son las complicaciones principales. Y los ejemplos, pues, los pueden decir incluso con su experiencia propia. Ahora, lo último que vamos a ver el día de hoy, o vamos a empezar a ver, va a ser la definición de embolia. Cuando hablamos de embolia, es de que ya ese trombo o ya ese componente se está transportando por el torrente sanguíneo con un enclavamiento en el árbol vascular. Por eso también puede ser trombótico. Una embolia de origen trombótico es de que ese cuerpo extraño fue el trombo que se formó anteriormente. Entonces, la masa extraña se denomina émbolo. Puede ser sólido, puede ser líquido o puede ser gaseoso. La impactación de la masa es un hecho distintivo de la embolia y de particular significación clínica. Impactación y compactación, ¿no? Que se llegue a pegar a alguno de los tejidos o que llegue a obstruir como tal alguno de los capilares. El enclavamiento ocurre casi siempre en alguna arteria, como mencionábamos del infarto y de todos, y las excepciones son la embolia en una rama de la vena porta o microembolias en enclavamiento en capilares, que no son tan comunes. Los enclavamientos o las microembolias suelen ser sobre todo en origen pulmonar. Y la impactación se produce cuando el diámetro del vaso se hace menor que el del émbolo. Entonces, lo mismo, no es si yo tengo un émbolo de este tamaño, pero la vía es todo este espacio, va a estar girando de manera normal. Pero recuérdense, los vasos cada vez van disminuyendo, va a llegar a un punto en el que se va a atorar, y ahí pues va a generar hipoxia, va a generar isquemia y puede progresar a un infarto, ¿no? Los tipos de émbolos, el 95% son tromboembolias. Entonces, justo todo si el proceso trombótico no es anormal, habíamos dicho aquí arriba, va a haber una recanalización. Esa recanalización se podría decir que es porque cierta parte se quedó, pero otra parte pudo haber migrado. Entonces, esto pasa sobre todo en la embolia pulmonar, cuando pues hay unas microcoagulaciones que al momento de llegar a los pulmones tapan los capilares, tapan los vasos sanguíneos y también son causa de muerte. Embolia adiposas o sólidas, esta se suele dar en fracturas graves si nosotros nos fracturamos los músculos o los huesos que están alrededor de los pulmones, dígase las costillas, dígase aquí del diafragma, pues puede tener consecuencias graves, igual si tenemos una fractura de cráneo
una fractura a nivel de la columna que va a afectar el sistema nervioso central. Entonces ahí vamos a tener escape de tejido adiposo. Las embolias gaseosas que van a ser por descompresión, si nosotros tenemos, aquí no serían masas, sino serían burbujas de oxígeno, de CO2 o de nitrógeno en tejidos, pues vamos a formar émbolos. El típico que nos metían a nosotros el miedo de que nos saquen sangre o que nos inyecten una burbuja de aire, ¿no? Esa burbuja, si lo quieren ver así, es un émbolo que si llega a un vaso y es lo suficientemente grande, puede llegar a un capilar y también va a provocar una falta de irrigación sanguínea. Puede ser una embolia líquida también, si el factor que se está moviendo es líquido, es contenidos semisólido acompañado de líquido, en el caso del líquido amniótico, que es el más común. Este incluye escamas epiteliales, mucina, bilis y lanugo, que esto pues es más común en las mujeres que han tenido varios partos o multíparas de edad avanzada, y esto pues puede llegar a ser mortal, ya que hay un escape en el líquido y por lo tanto afectar no solo a la mamá, sino también al bebé. ¿Dudas con los tipos de émbolos? ¿No? ¿Todo bien? Entonces, pues con esto terminamos. Aquí tenemos émbolos alveolares. Podemos ver que justo la obstrucción y la acumulación del tejido, habíamos dicho que sobre todo el componente de coagulación está tapando las vías de pulmonares y capilares pulmonares. El émbolo séptico, que por lo general es de que esa masa tiene un componente infeccioso también. En este caso, si no estoy mal, creo que son bacterias, lo que está aquí coloreado de colores muy pequeños, que también si estas en algún momento pues llegan a ser fagocitadas o llegan a irse a otros tejidos, los podemos apreciar. Bastante evidente en este caso por el cambio de color y la irrigación de las diferentes partes. Un émbolo de médula ósea, en este caso pues creo que es gaseoso. Podría ser gaseoso, podría ser lipídico, dependiendo de que, recuérdense, si vemos como masas incoloras, puede ser lípidos o puede ser gases. Y el émbolo de líquido amniótico, que aquí lo que tenemos, como hemos dicho, es líquido, células y otros componentes del líquido amniótico como tal. Entonces, hasta acá nos vamos a quedar. Continuamos el día de mañana terminando la clase de trastornos hemodinámicos, y recuérdense que esto es lo que entra hasta lo que veamos mañana en la primera parte, en su primer parcial. Entonces, ¿qué les queda de tarea? Primero, hacer la hoja de trabajo número 2 antes del lunes para que puedan estudiar. Y segundo, hacer la carta de solicitud de cambio de examen. Entonces, si no tienen dudas, eso sería todo por el día de hoy. ¡Feliz tarde! Adiós. ¡Feliz tarde, Lick! Estírense otra vez, vayan a respirar, no sé, tomen agua.